Hola, buenos días. Hoy es un día muy especial. Estamos pasando la Semana Santa y estamos pasando la Semana Santa de una manera muy peculiar, completamente diferente a como la hemos estado pasando en los últimos años de nuestra vida. La mayor parte de nosotros hemos tenido opción de poder coger vacaciones y salir y de alguna manera pues pasar la Semana Santa en plan ocio. Otros los más creyentes o los que para ellos era muy importante, pues la han usado en plan más religioso, viendo procesiones o yendo a las iglesias, etcétera. El caso es que ha sido diferente completamente lo que hemos vivido todos estos años a lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, bueno, pues ahora la verdad es que yo tengo que confesar que la verdad es que la mayor parte de la Semana Santa aprovecho para salir en plan en ocio y marcharme a alguna zona para disfrutar con la familia y todo. Pero este año es diferente, este año nos quedamos en casa y quizás, aunque siempre he sido consciente de la importancia de la Semana Santa, pero quizás este año estoy siendo más consciente, no solo más consciente, sino que estoy percibiendo más muchas cosas que se me habían escapado quizás. Estoy aquí en un olivar cerca de casa. En este olivar es donde percibo con más fuerza quizás los acontecimientos previos a la detención de Jesús antes de ser crucificado. Sé que en esos momentos previos Él pidió a sus discípulos que le acompañaran a orar, porque Él sabía que se estaba acercando el momento en que Él iba a ser entregado. Es un poco difícil ponerte en la piel de Él, seguro, pero si te pones un poquito en la piel de Él, debió de ser terrible, debió de ser horroroso. Estaba esperando un acontecimiento que Él sabía que iba a pasar. Yo creo que en esos momentos le debió de invadir toda su humanidad, debió de invadirle el miedo, debió de invadirle todo tipo de sentimientos humanos. Y Él necesitaba orar al Padre para que le diera esas fuerzas ante esas situaciones que iba a acontecer, que Él quería voluntariamente hacerlas por amor a nosotros. Pero indudablemente en esos momentos debieron de ser terribles, la verdad es que no me lo puedo ni imaginar. Y más cuando sabes que puedes evitarlos, porque hay veces que en la vida te dan momentos terribles, pero que tú no puedes evitarlos. Entonces, pues bueno, de alguna manera no tienes más narices que tirar hacia adelante y asumirlos. Pero en el caso de Jesús era diferente, Él podía evitarlo. Él en el momento que quisiera dejar de hacer eso, lo podía dejar de hacer, pero su amor era tan grande hacia la humanidad que sabía que era la única vía para que nosotros, sus hijos, pudiéramos volver otra vez a tener relación con el Padre. Todos sabemos que la relación con el Padre se estropeó con el pecado. En el momento que nosotros decidimos apartarnos de Él y marcharnos de su lado, las puertas se cerraron. Y el plan B de Jesús y de Dios era mandar a su Hijo en sacrificio y pagar por ese pecado. Entonces no había otra opción si quería rescatarnos a todos nosotros. Pero bueno, llegó el momento en que Él iba a tener que tirar adelante con esa decisión que ellos habían previsto tanto el Padre y el Hijo. Pero Él tenía humanidad y sabía perfectamente de que aunque era Dios, Él iba a llegar un momento en que tenía que desprenderse completamente de su divinidad para sufrir el dolor, para sufrir todas las muertes de todos los seres humanos, tanto los que había como los que tenían que nacer. Y era el momento en que Él tenía que tirar para adelante con esa decisión.
quería la ayuda del Padre, y quería de alguna manera el apoyo de los suyos, de los que estaban cerca de él. Él sabía perfectamente que el ser humano como tal teníamos unas limitaciones y que posiblemente no íbamos a poderle dar en ese momento lo que él precisaba. Y así fue. Pidió a sus discípulos que oraran por él y él se apartó un poco para poder hablar directamente más con Dios, pero cada vez que él volvía donde estaban sus discípulos se los encontraba dormidos. La propia humanidad, el propio pecado, el propio abandono, de alguna manera hacía que los suyos, los que estaban cerca de él, no pudieran comprender y el sueño los vencía. ¿Cuántas veces nos vence un montón de cosas? Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que es importante, pero siempre hay cosas que nos vencen. En el caso de ellos fue el sueño, en el caso de nosotros puede ser cualquier cosa. El querer vivir, el querer no tener complicaciones, el no asumir, el no querer luchar. Tantas y tantas cosas que nos vence siempre en el camino de nuestra vida. En el caso de los discípulos les vencía el sueño, pero fijaros, Jesús era tan amante de nosotros que no se cabreó ni se enfadó, ni tuvo palabras de acritud contra ellos. Quizás a lo mejor un poco de tristeza, un poco de decir, jolines, os necesito y no estáis ahí. Pero bueno, él lo sabía, lo entendía. Eso no quiere decir que no le doliera. Lo hizo hasta 2 veces y las 2 veces aconteció lo mismo, sus discípulos se quedaban dormidos. Hasta que llegó un momento que en la 3.ª vez ya Jesús les dijo, ala, descansar. Descansar porque lo que viene ya está llegando. Y va a ser duro para vosotros y duro para mí. Y ya entonces ellos descansaron. En aquel momento apareció una turba tremenda chillando, insultándole. Iban a por él. Se olvidaron de todas las cosas que había hecho a lo largo del tiempo que había estado en el mundo, se olvidaron de los milagros, se olvidaron de todo el bien que había hecho, de las sanaciones, se olvidaron de todo. Lo único que les importaba era la política o el no permitir que un pueblo cristiano predominara. Pero indudablemente todo esto estaba mostrado por el pecado. Eso era el pecado, el único que hacía este tipo de cosas. Y bueno, pues llegó el momento. Imaginaros el dolor, el terror, el pánico que debieron de sentir todos los discípulos al ver que de pronto aparecía una turba de personas y que iban con la intención de, pues yo creo que no sabían exactamente qué intención traían, de matarlos, pero indudablemente veían el odio que había en sus ojos, percibían la agresividad con la que se acercaban a ellos. Jesús sabía lo que iba a acontecer, pero ellos yo creo que no, aunque Jesús le había explicado más de una vez, pero yo creo que no debieron de realmente entenderlo en toda su plenitud. Entonces el pánico los llenó, el pánico los paralizó. Pero imaginaos a Jesús. Jesús estaba sintiendo en ese momento no solo el miedo y el pánico que iba aconteciendo en sus discípulos, sino todo el odio, toda la ira, todo el dolor, toda la frustración, toda la angustia, todo lo que estaban viviendo los que iban contra él. Es que lo estaba recibiendo todo, lo estaba percibiendo todo.
Esta gente iba con toda su furia, con toda su frustración. Le hicieron reo a él. Había muchas cosas que no funcionaban, pero era más fácil hacerle culpable a Jesús de todas esas cosas, de su propio miedo, de su propia sensación de culpabilidad que el Señor, con todos sus actos y con todas sus palabras, les estaba mostrando que lo mejor para evitar ese tipo de problemas era acabar con él. Me los imagino con antorchas, chillando, con palos. Y el terror. El terror se desató en los discípulos. Sin embargo, en Jesús se desató el dolor que sentía por la humanidad. Y a la vez, yo creo que también un poco de miedo, porque era humano y sabía lo que iba a ocurrirle y lo que iba a sufrir. Pero por otro lado también la tranquilidad y el sosiego y la paz que le daba el Padre, porque sabía que Él iba a estar en todo momento con Él a su lado y que iba a pasar ese tránsito, que iba a pasar esos acontecimientos que Él tenía que sufrir sí o sí porque lo había decidido así. Cuando llegó toda la turba y dio un paso adelante el que le iba a entregar, no sé muy bien lo que pasó por la cabeza de ese hombre, no tengo ni idea, pero era necesario para esta situación. Era necesario que alguien le entregara. Yo no creo que tenía que ser él exclusivamente. Para que se cumplieran las palabras de Dios y las profecías que habían hecho, indudablemente alguien tenía que entregarle. Pero ese alguien no creo que tuviera que ser exclusivamente Judas. Lo que ocurre es que Judas decidió por su cuenta y decidió ser él el que le entregara. Algunos dicen que no tuvo otro remedio, pero yo no creo en eso. Yo creo que sí que lo tuvo. Tuvo también la capacidad de decidir si tenía que hacer eso o no, pero le pudo más, quizás, su avaricia o sus sentimientos o lo que sea. Hay veces que nos ocurre, que por mucho que queremos portarnos de una manera y no queremos hacer una cosa, al final acabamos haciéndola. Y yo creo que eso fue lo que le aconteció. Bueno, pues le entregó. Le entregó con un beso, lo que dicen, el beso de Judas. Bueno, cuando los discípulos vieron la situación, yo creo que se quedaron mirando a Jesús como diciéndole, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenían miedo, llevaban espadas. E incluso uno la levantó y hirió a un centurión. Pero Jesús les dijo, parar, no es momento de guerra, es momento de sacrificio. Y sanó la oreja de este centurión. Y se marchó con ellos. Los discípulos salieron en desbandada, tenían pánico. No supieron qué hacer, el Señor les había dicho, dejarlo. Es necesario para cumplir con la palabra. Es necesario para que la humanidad sea salva. Pero yo creo que ellos no estaban ni pensando en esas palabras, simplemente salieron corriendo. Tenían miedo y salieron corriendo y se escondieron, cada uno de su manera y en su forma. Ya sabemos la historia de cuando fue negado varias veces de Pedro. Pero bueno, ¿quién no haríamos esas cosas en momentos y en circunstancias? ¿Quién estaría dispuesto a dar su vida, su seguridad, su estabilidad? Ya no solo por Jesús, que la mayor parte de la gente, como lo ve a lo lejos, quizás a lo mejor sí que estuvieran dispuestos a darlos algunos, pero vamos a ponerlo más cercano, dar la vida por el próximo, por el que está al lado, por el que está sufriendo. Generalmente salimos corriendo y otras veces el pánico nos inunda y nos paraliza. Y otras veces si pedimos ayuda a Dios, pues a lo mejor podemos hacer lo que tenemos que hacer. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. No fueron ni más cobardes ni menos cobardes que nosotros. Y todos aquellos
que le cogieron y que se lo llevaron a Jesucristo. En el camino supongo que le insultarían, le escupirían, le pegarían, le harían de todo. Yo tampoco puedo hacerlos culpables porque entiendo que posiblemente era una de ellas que estaba por ahí. Posiblemente yo actuaría de la misma manera. No lo sé. Espero que el Señor no permita que eso ocurra, pero indudablemente el pecado estaba ahí y la ignorancia, el miedo. ¿A cuánta cantidad de gente se les ha quemado en la hoguera o se les ha hecho verdaderas aberraciones por ignorancia y sobre todo por miedo a perder lo que uno tiene? Llámese estabilidad, llámese política, llámese bienestar social, llámese lo que sea. Cuando temes perder algo, dicen que uno se protege, pero yo creo que lo que hace es atacar la mayor parte de las veces de manera desproporcionada. Pero bueno, el ser humano es así. Bueno, pues Jesús fue y se presentó ante Pilatos. Pero lo más curioso es que ninguno de los que debían de procesarle vieron que había cometido ningún tipo de delito. Ninguno. Pero se lo decían al resto, se lo decían al pueblo y el pueblo se enardecía. Se ponía como loco, querían sangre, querían todo su mal achacarlo a Jesús y de alguna manera pensaban que destruyéndole a él todo cambiaría. No lo entiendo, se desató una locura colectiva, como tantas otras locuras que se desatan en muchos países. Por medio de una información, por medio de gente que de alguna forma manipulan y hacen que la gente se mueva en masa sin pensarlo y comete las atrocidades que estamos viendo y que hemos visto siempre. Quizás fue eso. Había una serie de personajes que en ese momento fueron los que hablaban y los que manipularon al pueblo y lo enartecieron y querían sangre y querían la sangre de Jesús. Les daba lo mismo lo que fuera, eran capaces de soltar a un asesino, de soltar a quien fuera. Mira que les dio oportunidad. Los que tenían que juzgarle y los que tenían que condenarle, les dieron oportunidad, Pilatos. Pero no quisieron coger esa oportunidad, querían sangre y querían hacerle culpable a él de todos sus males y decidieron crucificarle. El camino hacia el Calvario creo que fue terrible, para Jesús principalmente, pero también para sus discípulos y para toda la gente que creía en él. Ya no solo tenía miedo de que a ellos les pudieran coger y les podían hacer lo mismo y matarle. También tenían miedo de si empezaron con las dudas, si era real, no era real. Pues todos esos demonios que salen y que te confunden cuando algo se te va abajo. Y esa duda tan tremenda se junta y acabas teniendo un pánico atroz. Y eso es lo que hizo, por eso se escondieron. La mayor parte de ellos o iban detrás de la chusma oyendo cómo estaban pegando a Jesús y cómo le estaban haciendo lo que le estaban haciendo. Y estaban ocultos entre la turba. Pero bueno, Jesús lo sabía. Y Jesús les seguía amando a todos ellos y a todos nosotros, porque todas estas cosas que han acontecido en ese tiempo siguen aconteciendo hoy en día. Seguimos haciendo lo mismo, de diferente manera, pero seguimos haciendo lo mismo. Pero Él sigue amándonos,
Cuando llegó a la cruz y le crucificaron, no quiero imaginar el dolor atroz que debió de sufrir físicamente, porque era humano. Debió de ser terrible. O por lo menos, si hablas con... No tanto hablar, sino que si tiras de hemeroteca o tiras de YouTube o de cualquier cosa, pues hay gente que ha hablado de un poco de cómo era la crucifixión. Y bueno, terrible, porque sí que crucificaron a muchísima gente. Pero el dolor físico, al fin y al cabo, es el momento, y luego de alguna manera el cerebro se blinda de tal manera que, pues un poco que, no sé si que lo controlas o algo crea tu mente para no sentirlo tan intensamente. Pero quiero imaginar el dolor psicológico que debió de sufrir Jesús. No me lo puedo ni imaginar, no me lo puedo ni imaginar. Debió de ser atroz, porque de por sí los dolores psicológicos son tremendos. Y la gente que padece dolores psicológicos saben lo que es. Pero es que él estaba sufriendo el dolor psicológico de la humanidad entera. No solamente estaba sufriendo el dolor psicológico que él pudiera tener, estaba sufriendo el dolor psicológico de todos los que estaban a su alrededor mirándole como él moría, de sus propios discípulos, de toda la humanidad, sabiendo que tenía que sufrir todo eso para poder abrir las puertas para que pudiéramos acercarnos al Padre. Debió de ser terrible, terrible. Hubo 2 personas que fueron crucificados con él. Por eso digo que el dolor físico, estoy segura que de alguna manera que él sintió, pues ha habido otros que lo sintieron. De hecho, esos 2 lo sintieron. Les llamamos es que no sé qué palabra darle, el bueno y el malo dentro de la crucifixión. Era el reo bueno y el reo malo. A ver, los 2 eran malos, como todos los que estábamos abajo, como todos los que estábamos chillándole. Los 2 eran malos, de diferentes maneras, diferentes pecados, pero el pecado lleva a la muerte, sea el que sea, porque todo lleva unas consecuencias. La única diferencia, ¿sabéis cuál era? ¿O qué entiendo yo? Que uno de ellos se arrepintió. Pero no solamente se arrepintió, sino fue consciente de su pecado. Fue consciente de su pecado. Se arrepintió y le pidió ayuda a Jesús en la cruz. Y le dijo, acuérdate de mí. Le reconoció. El otro no. El otro siguió burlándose de él. Y le dijo, si tienes tanto poder, haz que todos nos podamos salvar. Pero el otro rápidamente salió en ayuda de Jesús. Me parece que fue el único que en la circunstancia que estaba salió en ayuda de Jesús, porque el resto tenía otras circunstancias, pero no mostró esa ayuda. Y Jesús le premió diciendo que él estaría en su gloria con él. Fijaros qué sencillo. ¡Qué sencillo! Eso es lo que nos pide Jesús. Que reconozcamos nuestros pecados, que asumamos nuestras responsabilidades, que pidamos perdón y Él, que ha pagado por nosotros en la cruz, nos dará la salvación. Tan sencillo como eso. Tan sencillo y tan complicado como eso. Los 2 estaban al lado de Jesús y estaban viendo lo que ocurría, pero uno tomó un camino y el otro tomó otro. ¿Cuál es el camino que vas a tomar tú? Yo sé el camino que he tomado. Y todos los días pido a Dios que me ayude a seguir en ese camino y a no apartarme ni un ápice de él. El libre albedrío es un poco fastidioso,
pero la decisión es nuestra. Las decisiones nuestras y las consecuencias y las responsabilidades son nuestras, no son de Jesús. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer, Dios ha hecho lo que tenía que hacer. Y es más, no solamente murió por nosotros, sino que cuando se marchó, nos mandó al Espíritu Santo, el Consolador, para seguir velando por nosotros. Bueno, que continuéis esta Semana Santa lo más feliz posible. Y si tenéis opción de poder reflexionar un poco sobre el significado de ella, os abrirá otro mundo. El cielo llora por la muerte de Jesús, pero derrama agua viva, que es el agua que va a hacer que todo florezca, que la vida vuelva a resurgir y que nosotros hayamos conseguido la gracia de Dios.